La ética como examen de uno mismo. Del mismo modo que según el método socrático, la persona es la única puerta al saber, todo avance en el saber se convierte a través de este método en una mejora de la virtud de esa persona y en una contribución a su felicidad. Saber y virtud son dos aspectos totalmente inseparables para Sócrates. Inmediatamente después de conocer su sentencia a muerte, Sócrates lanzó un complicadísimo reproche a sus ciudadanos. Por no querer esperar un tiempo no largo, atenienses, vais a tener la fama y la culpa por parte de los que quieren difamar a la ciudad, de haber matado a Sócrates, un sabio. Pues afirmarán que soy sabio, aunque no lo soy, los que quieren injuriaros. El reproche es de ida y vuelta. Sócrates se suma a quienes reprocharán a los atenienses hablarle condenado, pero no para causa de la mala fama que va a darle el hecho de condenar a un sabio. En esto se considera tan difamado como la propia Atenas. Es decir, la difamación de Atenas sería pretender que es una ciudad que rechaza a los sabios, cuando la realidad era exactamente lo contrario. La ciudad era el escaparate de todas las novedades intelectuales y cualquiera que se considerase un sabio debía acudir a ella para probarse como tal. La difamación de Sócrates, en cambio, sería suponer que participaba también en esta ostentación, cuando él no tenía ninguna sabiduría que lucir y así se esfuerza en hacérselo ver a los atenienses. No obstante, y de acuerdo con las explicaciones que acaba de dar, eso era justamente lo que convertía a un auténtico sabio, incluso en el mayor de todos. La culpa de Atenas ya no es difamación, sino muy real. Sería haber matado a este sabio. La complicación del reproche está más que justificada por la cantidad de cosas que debía decir Sócrates en poco espacio, si quería reflejar su punto de vista sobre la cuestión. En efecto, la relación de filósofo con Atenas era complicada, no solo por su parte, sino también por parte de la propia ciudad, y movilizada por ambos lados altos niveles de identificación y rechazo. En esto probablemente no se distinguiera demasiado de la relación que mantenemos la mayoría de nosotros con nuestras comunidades de origen, pero en la medida en que pueden decirse estas cosas, esto es algo que sufrió en aquel momento y lugar histórico. Puede decirse que en Sócrates madura finalmente el enfrentamiento entre sabio y la comunidad que venía gestándose desde hace tiempo en el Mediterráneo, con la progresiva erosión de las estructuras de las sociedades tradicionales y el sabio en este caso no era sino la avanzadilla del individuo como tal que emerge en esta época como un ente autónomo frente a su comunidad. El surgimiento de la ética debe ponerse por tanto en el contexto de esta nueva y compleja relación. Lejos de debatirse en términos abstractos, sin embargo, este tema fundamental se debatía en buena medida a propósito de Sócrates y en estrecha conexión con sus circunstancias personales, más allá del multitudinario juicio público que se celebró en su momento y del género literario que se consagró a examinarlo durante todo el siglo siguiente. La antigüedad siguió revalorando, reelaborando en diverso tono y manera los argumentos implicados.
Hoy sigue siendo un tema clásico preguntarse cómo pudo una ciudad como Atenas, modelo para toda Grecia de respeto a la sabiduría y a la libertad, de vocaciones por el debate y el examen crítico de sus decisiones, condenar a su filósofo por excelencia, al que mejor encarnaba estas mismas virtudes. Sócrates y Pericles. Sócrates y Pericles. La programación de Atenas, como el modelo de toda Grecia, está tomado de discursos fúnebres de Perícles, tal como lo recoge el historiador griego Tucídides en su Historia de la Guerra de Peloponeso. Se trata de un discurso pronunciado durante el primer año de la guerra, en el 431 a.C., para honrar a los caídos en el combate. El discurso expresa lo que podríamos considerar la autonomía que tenía la ciudad de la cima de un esplendor por boca de quien fue, de nuevo, según Tucídides, el primer ciudadano de Atenas. De acuerdo con este discurso, la grandeza de la polis es el resultado de la excelencia de sus normas, es decir, de sus leyes y de sus costumbres. Entre los elogios que Pericles dirige a su ciudad, cabe destacar su tolerancia y libertad en lo privado, pero también su rigor y acatamiento de la ley en lo público. Su contribución al bienestar del individuo, pero su exigencia de que éste se sacrifique por el bienestar de la colectividad. Su valor sin igual en el cambio de batallas, combinado con su amor por el arte y la sabiduría, su libertad con los demás, como por modo de obtenerlo a su vez de ellos. Por último, su activa promoción del debate y su examen cuidadoso de cada una de sus decisiones, que es lo único que da su auténtico significado a todo lo anterior, pues lo convierte en algo deliberado y no fruto de la imposición o la circunstancia. En su discurso de defensa, Sócrates se retrata a sí mismo exactamente en estos mismos términos, casi como si estuviera repasando la misma lista de Pericles. En este sentido, Sócrates se identifica plenamente con los valores de la ciudad, en un ciudadano modelo de Atenas. Es un ciudadano modelo de Atenas. No obstante, hay muchos otros aspectos en los que Sócrates es crítico con su ciudad y que puede reconocer fácilmente en el contraste entre el discurso fúnebre de Pericles y el discurso de defensa de Sócrates. Así, Pericles da gran importancia a la gloria, a la expansión imperial, a la abundancia material, al bienestar. Sócrates contrapone a todo esto la modestia, el dominio de uno mismo antes que el dominio de otros, la indiferencia al dinero y las riquezas, incluso la frugalidad y la pobreza autoimpuestas. Si vamos más allá del contenido mismo de ambos discursos, cabe contraponer el carácter forzado del discurso de Sócrates al gusto y la vocación de Pericles para la oratoria, sin duda compartidos por la ciudad. En el Protágoras, Sócrates describe una Atenas tan plagada de sofistas que hasta el portero de la casa donde va a desarrollarse el diálogo se niega a abrirle la puerta, harto de harto tantos como harto de tantos como tiene dentro. Entre ellos, por cierto, hay nada menos que dos hijos de Pericles aprendiendo las artes de la oratoria. No hace falta decir hasta qué punto se opone Sócrates en esta tendencia de su ciudad. Su propio método puede resumirse como una forma deliberada de impedirse a sí mismo y a los demás cualquier exceso verbal y de obligar a cada uno de los ciudadanos a escuchar a los otros en lugar de sí mismo únicamente. Según explica Sócrates en el Protágoras, su intención en esto es recuperar el carácter de la sabiduría de los antiguos, que consistía en una cierta brevilocuencia lacónica. En realidad, todas las críticas que dirige Sócrates a sus ciudadanos pueden verse como un afán de recuperar las virtudes de los antiguos, y este afán no se limita a proponer la vieja Atenas como espejo para sus
conciudadanos, sino también otras sociedades más tradicionalistas de su tiempo. La audacia de Sócrates en este punto resulta más que notable. Es un pasaje célebre del Protágoras. Sócrates sorprende a todos diciendo que el verdadero modelo para toda Grecia no debería ser Atenas, sino Esparta, nada menos que la gran enemiga de su ciudad, al el reverso mismo de todas sus virtudes según el discurso de Pericles. Si nos fijamos en la explicación posterior de Sócrates, no obstante, vemos que sorprendente elogio de Esparta por encima de Atenas se basaba en suponer que aquella ciudad era exactamente igual a Atenas en todo lo que Sócrates valoraba de ella, es decir, en la libertad, la tolerancia, la sabiduría, el debate, etcétera. Pero lo ocultaba deliberadamente para que nadie se diera cuenta y se echase a perder su intimidatoria fama de ciudad dura y militarista. Sócrates llega al punto de sugerir que las regulares expulsiones de extranjero que practicaba Esparta, aparentemente por una cuestión de cerrazón y xenofobia, eran en realidad el requisito previo para practicar la filosofía libremente y sin que nadie los oyese. Por supuesto, se trata de una idea reconvalesca y muy poco creíble que Sócrates sugiere en el contexto de un diálogo donde trata con sofistas y toda indica que usa irónicamente sus mismas artes contra ellos. El argumento de Sócrates es de hecho tan absurdo como irrebatible, lo que valdría como una buena parodia de la argumentación judicial. Por más irónico que quepa considerarlo, sin embargo, el comentario de Sócrates en el Protágoras da una pista importante acerca de su posición en el complicado asunto de la relación en el individuo y la comunidad, frente a la disgregación de la comunidad entre individuos embarcados en la búsqueda de la ambición y el bienestar de cada cual propone a una comunidad integrada como los ciudadanos abrazan una vida de disciplinas y dominio de sí mismo, de entrega y servicio a la comunidad. No obstante, existe una diferencia fundamental entre el planteamiento de Sócrates y la realidad tanto de Esparta en su tiempo como de Atenas en tiempos más antiguos, y es que esta disciplina y este servicio del individuo no debían ser el fruto de ninguna forma de imposición, sino asumida por cada uno de los ciudadanos de la forma más deliberada posible. En este sentido, el modelo de Sócrates para Grecia vendría a ser una síntesis de las dos ciudades que se enfrentaron por el dominio sobre ella. Se trataría de una ciudad con el alma de Atenas y el aspecto de Esparta, lo que viene a ser lo mismo en este contexto, una ciudad con el alma de las nuevas Atenas y el aspecto de la vieja Atenas. Pericles elogia en sus discursos muchos de las virtudes de las antiguas que también defiende Sócrates en el suyo. Pericles elogia en su discurso muchas de las virtudes de los antiguos que también defienden Sócrates en el suyo. No obstante, estas virtudes aparecen allí al lado de muchas otras cosas que, en opinión de Sócrates, está echándola a perder. En el fondo, el orador Pericles termina diciendo a sus conciudadanos todo aquello que estos quieren oír, del mismo modo que como político se limita a procurar a la ciudad que ella deseaba. En el Gorgias, Sócrates se pone claramente del lado de quienes incluyen a Pericles entre los responsables de convertir a los atenienses en perezosos, cobardes, charlatanes y avariciosos.
Típicamente Sócrates recurre a la analogía del cuidador de caballos para explicar que la función de Pericles y de cualquier político no es dar a los ciudadanos lo que estos quieren, sino lo que es mejor para ellos. En palabras de Sócrates, se trata de modificar las pasiones y reprimirlas, tratando de persuadir a los ciudadanos y de llevarlos contra su voluntad a aquello que puede hacerlos mejores. Persuadir a los atenienses para que fueran mejores, incluso contra su voluntad. Tal era la difícil tarea que tenía encomendada el primer ciudadano de Atenas, el que, según Sócrates, seguía por hacer. En este sentido, no es ninguna exageración decir que Sócrates veía su propia actividad en la ciudad como los asunción de las verdaderas funciones del gobierno. En este discurso de la apología, Sócrates se presenta ante esta tarea, llevando al extremo su papel de configura de Pericles, no ya como ciudadano como tabano de los atenienses, los cuales por los demás mantienen en ambas metáforas su rol de caballo. La vida examinada. Sócrates subraya la importancia de los cuidados que presenta a los atenienses desde su modesto rol de tabano con una de sus frases más célebres, tal vez que mejor resume su posición filosófica. La vida sin examen no tiene objeto vivirla. Muchos lectores han visto aquí una nueva provocación de socrática, en la medida que parece menospreciar las vidas de todas aquellas personas que no sienten una inclinación especial por la filosofía. El menosprecio sería además injusto y poco realista, pues obvio que ninguna sociedad puede permitirse el lujo de que todos sus miembros se pasen los días, aún en el improbable caso de que quisieran hacerlo, como Sócrates, enfrascado en sofisticadas conversaciones sobre asuntos relacionados con la virtud y temas afines, y sin ocuparse de nada más. A todo esto cabe responder, no obstante, que el estilo de vida que propone Sócrates resultaba bastante menos exótico en las Atenas donde vivió que en la mayoría de otros momentos de la historia. Cuando Pericles dijo que todas las virtudes de los atenienses tenían su raíz en las leyes de la ciudad, su argumento era perfectamente aplicable a Sócrates. En efecto, Sócrates no estaba proponiendo nada tan alejado que la experiencia de los atenienses, que estaban acostumbrados a debatir directamente todos los asuntos públicos en la asamblea y el consejo, y a que su vida privada fuera examinada de manera casi rutinaria en los tribunales. Si acaso lo que sugiere era llevar esta experiencia al extremo, para Sócrates se trataba de convertir la vida entera de cada ciudadano en su juicio, en un juicio en el que las partes y los jueces fueran el mismo y cada uno de los demás ciudadanos. En este sentido, podría decirse que la disputa entre Sócrates y Atenas fue de orden procesal. Una de las singularidades de la legislación ateniense era su carácter profundamente procedimental, en el sentido de que establece con gran detalle cómo debía llegarse a cada resolución, pero no incluía demasiadas definiciones abstractas que aclaran cuál debía ser su contenido. Los jueces ni siquiera estaban vinculados por las decisiones precedentes, de modo que podían resolver prácticamente lo que quisieran, siempre que lo hicieran de acuerdo con el procedimiento previsto. Como filósofo que aseguraba no saber nada valioso y lo fiaba todo, el método que debía llevarle era a descubrirlo. Sócrates era un digno hijo de Atenas. Sus puntos de discrepancia con la ciudad y lo que hizo con su relación terminara mal podrían resumirse en cualquier límite o corsé que se impusiera a este procedimiento de examen no haría más que reducir su valor y que el único jurado soberano sobre una persona es aquel que le otorga ella misma la decisión última. De acuerdo con este programa, Sócrates no deliberaba
con los atenienses en ninguno de los órganos ni insistían ni instancias previstos por ello, sino que los abordaba por la calle, en el mercado, en su propia casa, para que fueran ellos mismos y no otros los que deliberasen y resolvieran sobre sí mismo. Es difícil exagerar la impertinencia de Sócrates en este empeño. En los diálogos puede verse cómo arrastra a sus interlocutores a conversaciones que muchas veces no desean y cómo trabajaba para alargarla hasta que el otro muy literalmente no pueda más. Tampoco admite que sus interlocutores tome ninguna distancia respecto a lo que se estaba diciendo, pues a cada paso insiste en obtener su acuerdo expreso y se detiene cuanto haga falta hasta conseguirlo. Esta presión ve además un aumento. A Sócrates no le preocupaba demasiado el convencimiento con el que otro formula sus ideas al principio, pero a medida que van extrayendo sus propias conclusiones, reclama su asentimiento de forma cada vez más aparente. En la medida en que estas conclusiones son de carácter negativo, es decir, en la medida en que las conversaciones desmonta una tras otra las ideas del interlocutor, esta presión va tomando un cariz angustioso. Al final, la aporía no hace sino revelar el estado de descuido en que el interlocutor tiene sus propias creencias y actitudes y su incapacidad de resolverla funciona como una llamada radical de Atenas sobre sí misma. En diversos pasajes de la Apología, Sócrates llama a esto despertarle. Lejos de ser un asunto impersonal o, como diríamos hoy, meramente teórico, el estado de duda o aporía a la que lleva el método socrático guarda una relación muy especial con la propia persona con la que está aplicando. En este sentido, puede decirse que si se obtiene un resultado positivo de la conversación, a pesar de la falta usual de resultados en forma de definiciones valiosas con los conceptos bajo examen, Sócrates resume este resultado en la apología, diciendo que la persona se convence de no preocuparse de ninguno de sus cosas antes de ella misma. En su discurso, Sócrates menciona algunas de estas cosas que hacen que la persona se olvide habitualmente de sí misma. Así, habla de las riquezas, la fama, los honores, más adelante de los negocios, la hacienda familiar, los mandos militares, los discursos de la asamblea, cualquiera magistratura, las alianzas y la lucha de partidos. Al final insiste una vez más de un modo especial en el dinero. Más allá de la apología, podemos ver los diálogos más próximos a ella, como examen en detalle de diversas formas especialmente insidiosas, de perderse de vista a uno mismo. En el Critón, el riesgo consiste en someterse al diálogo, al dictado de opiniones ajenas, en el etifrón, en aceptar sin reflexión las ideas aprendidas, en el ión, en dejarse llevar por la inspiración, en el protágoras, en la influencia más personal del educador, en el gorgias, en el poder de público sobre el orador. Es habitual llamar la atención sobre el hecho de que todos estos diálogos giran en torno a la definición de virtudes como piedad, la sensatez, la amistad, etcétera, y etiquetarlos, por tanto, como diálogos éticos. No leo esto, no. La democracia de Atenas. Se considera habitualmente que la democracia ateniense fue la primera de la historia y se mantuvo con alguna breve interrupción desde el 508 a.C. hasta el 322 a.C., lo que convierte también en la más estable de su entorno. Se trata de una democracia muy directa y que manifestaba una especial hostilidad hacia toda forma de acumulación personal del poder. En este sentido, instauró un nivel de igualitarismo político sin precedente y en muchos aspectos sin epigonos tan pocos.
al menos para el reducido grupo de ciudadanos que cumplían con los requisitos exigidos para ostentar derechos políticos, entre ellos el de ser varones, adultos, libres, atenienses de origen y no tener deudas pendientes de pago con la ciudad. Los miembros de esta privilegiada grupo tenían derecho a dedicar por votación directa sobre todas las cuestiones, ya se tratara de leyes, cuestiones de gobierno o sentencias judiciales. En el marco de órganos colegiados integrados por centenares e incluso miles de ciudadanos, y entre los que cabe destacar la Asamblea, el Consejo y los tribunales. Un gobierno sin gobernantes. Un gobierno sin gobernantes. Los propios ciudadanos eran los encargados de ejercer todas las funciones y magistraturas públicas, de acuerdo con el complicado sistema de turnas basado en el voluntariado y en el sorteo. El funcionamiento de la polis durante un año requería más de 1,000 ciudadanos ostentaran algún cargo público y el desempeño de un cargo inhabilitada para desempeñarlo de nuevo en el futuro. El espíritu del sistema queda perfectamente resumido en la figura de el boulo, boulomenados o bolómenos, que significa literalmente cualquier persona que lo desee, y que alude a la capacidad de todo ciudadano de adoptar cualquier tipo de iniciativa, desde hablar en la asamblea hasta iniciar una acusación pública, solo cuando la naturaleza del cargo volvía inevitable tener en cuenta las cualificaciones personales. Se elegía por votación y se abría la puerta a que algún ciudadano se perpetuara en el cargo, como ocurrió con Pericles en el cargo de estrategos general. Merece la pena observar que los historiadores tienen muchas dudas sobre las cualificaciones de Pericles como estratega militar, no así de sus virtudes como orador y político, además de la influencia de su familia. Por tanto, como diálogos éticos, Aristóteles destaca que Sócrates fue el primero en ocuparse de modo exclusivo de temas éticos y no en absolución de la naturaleza. No obstante, es importante subrayar que Sócrates no aplica su método al hombre por una elección arbitraria suya, del mismo modo que podría haberla aplicado a cualquier otra cuestión, sino que es el método en el que lo lleva al hombre de acuerdo con la lectura que hace Sócrates, que las palabras del oráculo de Delfos, el único camino que conduce al saber, es la asunción deliberada de las perspectivas del hombre. Su método está enteramente dirigido a persuadir a cada persona de que adopte esta perspectiva en apariencia tan obvia, pero que por lo común ha perdido de vista, es decir, la suya propia. En fracasa, en fraca- enfrascado en empeños parciales o arrastrado por las ideas de otro, el individuo tiene a menudo la impresión de estar embarcado en algo más grande que él mismo, en la gloria, en el poder, en una sabiduría que va más allá del estrecho círculo de sus experiencias. Solo cuando la persona lleva su perspectiva propia y personal hasta sus últimas consecuencias, comienza a ser capaz de descubrir las inconsistencias y las lagunas en sus propias ideas. Y las lagunas en sus propias ideas. Este es el único criterio que pone Apolo al alcance del hombre para reconocer sus errores y por tanto acercarse a la verdad. Y en este sentido debe entenderse su idea de que el método es una forma más mediáutica, es decir, de asistencia a un parto que al final deberá realizar cada uno en primera persona. Si Sócrates no conoce otro camino para avanzar en el saber que acompañar a cada persona hasta que asume sus perspectivas más propias y genuinas, es natural que su reflexión es oriente en primera instancia y de forma particularmente exclusiva hacia una clarificación de la relación que mantiene cada cual consigo mismo y con su entorno. Así en el Critón
El individuo examina su relación con la ciudad en el Eutifrón, su relación con los dioses, en el Lisis, su relación de los amigos y así sucesivamente. Se trata de una reflexión ética, ciertamente, pero al mismo tiempo y con las mismas razones es una reflexión teórica. Ambos aspectos son totalmente imparables para Sócrates, en la medida en que el individuo es el escenario inevitable del examen socrático. El conocimiento que se obtiene de él redunda en cada caso en la mejora de este individuo. En su discurso de la apología, Sócrates deja muy claro cuál ha de ser el resultado del examen. Se trata que el individuo llegue a ser él mismo lo mejor posible. Debe tenerse en cuenta que los antiguos no distinguían igual que acostumbrábamos a hacer nosotros en comportarse de un modo virtuoso y perseguir el propio interés. En general, todos los filósofos antiguos sostienen que de una forma u otra, la doctrina que se conoce con el nombre de eudemonismo, de acuerdo con la cual la finalidad de la virtud moral es la felicidad de la propia persona. En este sentido, Sócrates no se aparta en absoluto del sentido como común de su época cuando concreta su proyecto de hacer mejores a sus conciudadanos en términos de promover su virtud y al mismo tiempo hacerles felices. No obstante, Sócrates llevó a la conexión entre la sabiduría, la virtud y la felicidad mucho más lejos de lo que había hecho nadie. Lo llevó, de hecho, hasta la equiparación total. El intelectualismo moral. En los diálogos más aproximados en la apología, Sócrates orienta a menudo la conversación hacia una posición filosófica que muy pocos han sostenido aparte de él y que se conoce con el nombre de intelectualismo moral. De acuerdo con esta línea de argumentos, cuando alguien hace algo que no debe hacer, es solo porque no ha examinado suficientemente la cuestión y por tanto porque no sabe lo que debe hacer. No hay ningún otro factor que introducir en la acusación, en particular ninguna motivación que pueda considerarse independiente del saber de la persona, como sus voluntades o sus deseos. Sin duda se trata de una postura profundamente extraña en el sentido común, y de los interlocutores de Sócrates no van cortos de contraejemplos cada que sale la cuestión. En un pasaje célebre de Gorgias, un sofista llamado Polo le plantea el caso de tirano que tiene el poder de hacerlo lo que le venga en gana en su ciudad, se, ya sea desterrar, privar a sus bienes o condenar a muerte al cualquiera. El diálogo es el complejo y los argumentos dan muchas vueltas, pero para lo que aquí nos interesa, basta con decir que las preguntas de Sócrates se dirigen pronto a lograr que Polo le conceda que este tirano no mataría ni desterraría a nadie si no lo creyera que esto es bueno y provechoso de algún modo para él mismo. En la medida en que sus interlocutores aceptan esta idea, Sócrates da un paso más y propone de modo general que las personas quieren únicamente lo que es mejor para ellas. Admitido esto, Sócrates concluye que el tirano no hace lo que quiere, sino solo lo que es mejor para él. Y si en alguna ocasión hace por error algo que no es mejor para él, entonces no ha hecho lo que quería. Luego, los tiranos no tienen ningún poder de hacer lo que quieran en su ciudad. Como es natural, Polo le sigue solo a regañadientes y con grandes expresiones de perplejidad. Su admisión final no va más allá de un, me parece absurdo, Sócrates. Sin embargo, quizá te autorice las razones precedentes. Del mismo modo de que los vicios no son más que de forma de ignorancia, que forma son más que formas de ignorancia para Sócrates. La virtud no son más que formas de saber, tal como explica en el Menón.
todo aquello que es noble y útil en cierta circunstancia es todo lo contrario en otros. Por ejemplo, lo que en un caso es valor, en otro es temeridad. De ahí concluye Sócrates que cada virtud consiste en un saber específico, del todo análogo al saber del carpintero o del médico. En el Eutidemo, el pensador extiende esta argumentación a la felicidad que producen bienes como la riqueza, la salud, la belleza o incluso el alimento. También en relación con ello, es cierto que todo aquello en un caso es un bien, en otro es todo lo contrario. De nuevo, concluye Sócrates que la felicidad consiste en una serie de saberes específicos, en todo iguales a los de cualquier artesano, en relación con el uso y disfrute de los distintos bienes. Sócrates repite esta clase de argumentaciones con diversas variantes y en respuesta a interlocutores diferentes, sin detenerse siquiera ante la formulación más intuitivas. Lo hace además con una confianza extraña en Sócrates, cuya modestia parece haber desaparecido por completo cuando responde a quienes se resistía a aceptar sus razones que ellos también piensan lo mismo que él, aunque crean pensar lo contrario, de casi la impresión de que se hayan invertido los papeles y sea Sócrates quien argumenta como un sofista, jugando a los malentendidos y forzando la aceptación de argumentos capiciosos. No cabe duda de que al realizar esta clase de argumentaciones, Sócrates está forzando el uso habitual de las palabras. Debe recordarse que el filósofo se interesaba por la definición de los conceptos de acuerdo con su naturaleza real y no en función del sentido que tuviera que en un determinado contexto lingüístico. Sócrates tendía a desdeñar la clase de su utileza lingüística en las que prodigaban los sofistas e incluso usaba con cierta ligereza la palabra. Lo que no puede decirse es que argumente de manera capaciosa. Tal vez el punto de los diálogos que más ayuda a clasificar el sentido de estas argumentaciones sea el pasaje de Protágoras, donde se ocupa de otro ejemplo propuesto como una objeción en el intelectualismo moral. En este caso, se trata de los hombres que subyugados por comidas o bebidas o atractivos sexuales, hacen cosas que ellos mismos reconocen como perniciosas para ellos. Sócrates compara su situación con la de quien se deja engañar por la vista o el oído. En efecto, tal como señala En efecto, tal como señala Sócrates, lo lejano se ve más pequeño o se oye más loco. Si está lo bastante lejos, se ve borroso o apenas se ve. Y lo mismo ocurre con los sonidos. Sócrates sugiere que el alma está en la misma situación para reconocer el placer que va a obtener en cada curso de acción, mientras el hombre no va bien o tiene su objeto lejos. Vacila en cuanto a qué elegir, va de una cosa a la otra, se arrepiente, etcétera. En esto consiste, según la metáfora de Sócrates, ser dominado por los placeres. Cuando el alma consigue ver bien, entonces se serena y elige con seguridad el mayor placer para ella.
La metáfora resulta útil porque sugiere que Sócrates emplea palabras como pasión, deseo, voluntad, razón y demás para referirse a distintos estados del alma en función de su grado de percepción de la verdad. Así usaba la palabra. Se entiende que Sócrates puede decir que el tirano o el hombre subyugado no quiere lo que creen que quieren. Del mismo modo podría decirle a un ateniense sentado en el puerto de Pireo que lo que ve en el horizonte de un barco griego, aunque a esta distancia el hombre creyera estar viendo un barco fenicio, egipcio o a la espuma de una ola, y afirmará ver cualquiera de estas cosas con toda rotundidad. Dijera lo que dijera, estaría viendo un barco griego, aunque él tardara todavía un rato en darse cuenta. Sócrates desarrolló un poco más su analogía en el Protágoras, diciendo que el saber en este caso vendría a ser como una ciencia métrica que permite establecer la distancia y el tamaño reales de cada placer y de cada dolor. No llevamos demasiado lejos la idea de si decimos que este saber equivaldría a disponer de un mapa complejo de la experiencia que nos esperan en la vida. En efecto, un hombre que contara con este mapa tomaría todas sus decisiones vitales igual que un viajero bien informado escoge su camino para ir de un lugar a otro. No tendría demasiado sentido insistir en que podría tomar cualquier camino que quisiera, como el poderoso tirano de Gorgias, o que tal vez los placeres los llevaran por el mal camino, como al hombre subyugado de Protágoras. Es más, tirándose de un mapa de todas las experiencias posibles, cualquier persona que supiera su posición inicial en el mapa podría trazar un camino que sería simplemente el mejor para ella. El intelectualismo moral consiste en decir que cualquier persona tomaría este camino con la misma certeza que una gota de agua toma el camino de mayor desnivel. Es obvio, sin embargo, que Sócrates no puede pretender en ningún momento que dispone de este mapa, del mismo modo que no puede pretender ninguna otra persona a su alrededor. Todas sus argumentaciones en torno al intelectualismo moral se formulan en el más riguroso condicional. ¿Qué harías si supieras? La realidad, sin embargo, es que ni él mismo ni ninguna de las personas con las que habla saben las cosas que les hace suponer Sócrates. En el fondo, la extrañeza de sus argumentos en torno al intelectualismo moral y la perplejidad que causan entre sus interlocutores tiene que ver con esta insistencia en mantenerse en un plano de especulación tan totalmente desconectado de cualquier situación actual. De hecho, si alguna reacción rivaliza con la perplejidad entre los compañeros de Sócrates en estos diálogos, es la impaciencia. Es un pasaje característico de Cármides. Sócrates debe esforzarse por reflexionar, refrenar, refrenarla, pero tú te pones ante mí como si yo afirmase que sé aquello por lo que pregunto, cosa que no es así. Espera entonces hasta que me lo haya visto bien, hasta que me lo haya visto bien. Lo que esa impaciencia viene a decir, en definitiva, es que no podemos esperar a ver esta y todas las demás cuestiones antes de tomar una decisión. Desde este punto de vista, el intelectualismo de Sócrates arruinaría la eficacia de sus concentración en el hombre, igual que los filósofos naturales a los que en más de una ocasión reprocha Sócrates la irrelevancia de sus investigaciones. Él también estaría demasiado preocupado por la naturaleza última de la conducta humana como para ser útil para ninguna persona real y concreta. En cierto modo, eso es lo que estaría reprochando Polo y los demás cuando tachan sus conclusiones, aún sin negarlas de absurdas. En el fondo, nos encontramos en el mismo que en el capítulo anterior, cuando se examinaba los
las exigencias excesivas que supuestamente imponía Sócrates al conocimiento con la llamada prioridad de la definición, como si tuviera que poder definir algo para decir que se sabe. En la medida en que la ética plantea la unificación de todas las cuestiones bajo el punto de vista del individuo, Sócrates parece estar exigiendo ahora la prioridad del saber absoluto, es decir, como si tuviéramos que saberlo todo para tomar cualquier decisión. No obstante, del mismo modo que el capítulo anterior, insistíamos en que Sócrates reconocía su propio saber y el de otras personas en contextos limitados. En esto debemos señalar que Sócrates es perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones éticas en cada caso concreto y con gran convicción además. Su exigencia en ambos casos es llevar el examen tan lejos como sea posible en las circunstancias que se dan en cada ocasión. Lo único que no hace Sócrates es atribuir a estos saberes y a estas decisiones, fruto de un examen limitado, un valor general que no poseen ni recomendarlos a otro como una sabiduría cierta y probada. Simplemente están a expensar de su revisión en un examen ulterior. Esta idea resulta relevante también para otra crítica que va habitualmente asociada al intelectualismo de Sócrates, la de su supuesto reduccionalismo. De acuerdo con esta crítica, el filósofo menosprecia las vidas de la mayoría de las personas cuando convierte la vida examinada en la única vida que tiene como objeto vivir. No obstante, es importante recordar aquí que el principio de racionalidad que aplica Sócrates pidió el mayor examen posible en cada caso, pero en cambio no impone ninguna mínima de racionalidad para que un examen pueda considerarse como tal. Tal como vimos en el capítulo anterior, el examen que aplica Sócrates a su propia vida incluye la guía habitual de una voz interior a la que obedece inmediatamente si no hay tiempo para examinar más su consejo. Cuando el tiempo es limitado y la decisión es inevitable, como en el Critón, y sin duda lo es en este diálogo, pues se trata de decidir si escapa o no de la cárcel poco antes de ser ejecutado. Sócrates da por bueno un examen muy sumario para llegar además a una conclusión tan comprometida como la de aceptar una injusticia para no cometer lo que en aquel caso concreto le parece una injusticia mayor. El examen de Sócrates solo toma forma de debate filosófico cuando dispone de ocio para ello y no se trata de ninguna decisión concreta. En esos casos, Sócrates se interesa exclusivamente por lo que le parece el mejor razonamiento posible acerca de qué son las virtudes y la sabiduría llevadas hasta sus últimas consecuencias. Nadie consideraría que baje a hablar sobre compromisos entre injusticias relativas como el que sube en el citrón, por más que le insistan en ello. No porque se niegue a aceptar una conclusión así, sino porque solo tiene sentido aceptarla bajo la presión lo, de unas circunstancias concretas y no tiene valor más allá de estas circunstancias. Ciertamente Sócrates dedica todos sus esfuerzos a disponer del máximo ocio posible para examinar su propia vida e insiste a los atenienses que se den a sí mismos tantos tiempos como puedan para ellos también. Desde el punto de vista de llevar el examen tan lejos como sea posible, esta será la mejor vida posible para el hombre, tal como dice Sócrates en la Apología. Pero esto no impide que deje al margen más amplio posible también para formar formas de exámenes más limitadas que las practicadas por él y sus discípulos, sin que quepa considerarlas vidas no examinadas y por tanto vidas sin objeto, en la medida en que las personas realicen el mejor examen posible de sus actos, de acuerdo con las circunstancias absolutamente únicas y peculiares en la que toma sus decisiones. La suya será también una vida examinada y en esta misma medida podrá considerarse valiosa. El único criterio del valor estético, ético de cualquier acción concreta es el examen que tiene detrás. Y el único criterio para valorar un examen
es la intención misma del examen. De hecho, cuando dice que una vida sin examen no tiene objeto vivirla, no está imponiendo ninguna condena que vaya más allá del significado mismo de llevar una vida sin examen. Quienes no dan sentido a su vida viven una vida sin sentido. Así como se ha visto una reducción en la preferencia ética de Sócrates por el estilo de vida filosófico que él mismo practica, se ha dicho lo mismo en relaciones con sus preferencias por la racional como criterio para las decisiones éticas. Ciertamente, Sócrates no da ningún papel en su ética a la emoción o a la voluntad, y sus reiteradas discusiones en torno a los intelectualismos morales no parecen considerar siquiera su existencia como motivación. No obstante, la analogía visual que hemos encontrado en estos mismos diálogos sugiere que Sócrates no entiende las emociones y demás como partes separables del alma, sino más bien como distintos estados del alma en funciones de su percepción de la realidad. El propio Sócrates no es ajeno a estos estados. Así describe términos de valentía, su opción de emprender su actividad filosófica en la polis y de esperanza, la de afrontar la muerte como resultado de ella. En ambos casos, el alma de Sócrates se enfrenta a experiencias futuras que sin duda no puede ver con claridad. Su propia apelación a que los atenienses se examinen a sí mismos solo puede entenderse como una apelación a su voluntad. Por otro lado, cuando Sócrates da la clave del examen a través del cual trata de elevarse por encima de estas clases de motivaciones emocionales y voluntarias, dice que se trata de atender a uno mismo antes que a ninguna de sus asuntos. Es decir, lejos de consistir en descartar partes de ellas mismas, como la pasión o la voluntad, el avance del alma socrática hacia la racionalidad consiste más bien en superar cualquier división en partes, en verse más íntegramente a sí misma. Se ha dicho también que este proceso de racionalización supone una pérdida de la singularidad de la persona, es decir, de todos aquellos que el peculiar, que es peculiar de ella y de nadie más. Ciertamente no son peculiaridades lo que busca Sócrates cuando pide que a los atenienses que centren su atención en sí mismo antes que en ninguna de sus asuntos. Como hemos visto, se trata de empujarlos a llevar el análisis de sus ideas y actitudes al mismo nivel de generalidad que Sócrates considera al alcance del ser humano. Lo que interesa a Sócrates y lo que debe interesar a cualquier otro ateniense es la verdad. No obstante, no se pierde nada genuinamente singular de la persona como resultado de este examen. La única peculiaridad de las personas que quedan atrás son aquellas que bajo el cuestionamiento de Sócrates se relevan como algo recibido y no debidamente reflexionado. Por lo demás, hasta donde permite especular la analogía socrática acerca de la ciencia métrica, en que consistiría el saber perfecto, así como la imagen del mapa de las experiencias posibles que hemos propuesto para desarrollarla. La trayectoria que sugiere cada cual en este mapa sería única e irrepetible, como la de cada gota de agua singular. En esta trayectoria de experiencia se recorría todo lo que hay de genuinidad propia en la persona. El sabio y el político. Hemos visto de qué modo trabajó el tábano Sócrates por la mejora de los atenienses, asumiendo la tarea de Pericles y todos aquellos que afirmaban ocuparse de sus asuntos no estaban realizando. Sorprende, sin embargo, que ningún momento de sus conversaciones con los atenienses entraba siquiera en ninguna cuestión de orden político. No debía de ser fácil. Atenas era entonces una democracia, la primera de la historia, y si algo la distinguía de las democracias actuales, era un nivel mucho mayor de implicación de los ciudadanos en políticas. Si tenemos en cuenta, además,
que la ciudad era el centro de un complejo imperio político y comercial, no cuesta mucho imaginar sobre qué versaban la mayoría de las conversaciones en el Agora. En los diálogos tempranos de Platón, no obstante, Sócrates se mantiene rigurosamente dentro del ámbito de la ética, lo que según su propia concepción es el ámbito de la persona tomada en sí misma y sin atender a nada más. Si hemos de tomarlos como una representación fiable de las actividades del Sócrates histórico, debe entenderse que se asustaba o permanecía mudo cada vez que la conversación pasaba a tener a temas políticos. En la apología, Sócrates reconoce que jamás había subido a ninguna tribuna del pueblo para dar consejos a la ciudad. No obstante, a juzgar por algunos comentarios suyos acerca de Pericles o Esparta que aparecen ocasionalmente en los diálogos, parece que hubiera tenido unas cuantas cosas que decir en el único discurso que da en una tribuna pública ante los atenienses, no precisamente a petición propia. Sócrates se refiere, aunque sin dar ni un detalle más, a las muchas cosas injustas e ilegales que ocurren en la ciudad. Del mismo modo que el primer impulso que mueve a Sócrates a examinarse a sí mismo y a sus ciudadanos procede del dios Apolo. También el rechazo a llevar este examen a cuestiones políticas tiene un origen divino. Tal como explica en su discurso, el daimonion interviene para frenarla cada vez que pretende ejercer la política. Sócrates interpreta esta actitud del dios como una forma de protegerlo del pueblo. Supone que de haber realizado anteriormente actos políticos habría muerto hace tiempo y no os habría sido útil a vosotros ni a mí mismo. Sócrates trata de matizar la ofensa que suponen estas palabras para los atenienses, diciendo que esto ocurriría de hecho con cualquier pueblo, siempre que alguien como él tratase de entrar en política. La única forma de que tal persona logre vivir un poco de tiempo y ser, por tanto, de alguna utilidad, es que actúe privada y no públicamente. Y sin embargo, Sócrates asegura que en el Gorgias, que es uno de los pocos atenienses, por no decir el único, que se dedica ver, a verdadera arte de la política y el único que la practica en estos tiempos. ¿Cómo puede entenderse esta aparente contradicción? El enfoque básico de Sócrates en el campo de la política es el mismo modo en el campo de la ética. De acuerdo con su discurso en la apología, la ética trabaja para que las personas se pongan a sí mismas como por delante de cualquiera de sus asuntos, tomando superadamente, y en eso consiste la virtud de las personas. La política, por su parte, trabaja para que la sociedad se ponga a sí mismo por delante de cualquiera de sus asuntos, y en ese consistirá a su vez la justicia de las sociedades. El hecho de que Sócrates plantee en cada caso llevar la cuestión al máximo nivel de generalidades de posible sugiere que su precisión de centrar el interés de cada persona por separado en lugar de hacerlo en la sociedad en su conjunto no es la decisión que habría preferido. En todo caso, su discurso deja bien claro que la renuncia a la apología, a la política, es algo digno de lamentar para entender por, por qué es necesario esta renuncia. Debe tenerse en cuenta que aun cuando Sócrates está apelando al interés más propio de las personas o de la sociedad, una y otras perciben habitualmente sus intervenciones como una forma de oposición. La razón es que ambas están regularmente perdidas en alguno de sus asuntos, es decir, en algunas perspectivas más limitadas que ellas mismas, tomadas en su integridad. En este sentido, puede decir que Sócrates, que la suya es la verdadera ética y la verdad política.
pues solo él se ocupa verdaderamente de su objeto en lugar de confundirlo con algo distinto y de menor alcance. Sin embargo, existe una diferencia importante entre las personas y la sociedad. Dicho de la forma más simple, por más que las personas se haya perdido de vista a sí misma en su integridad, toda ella sigue siempre e inevitablemente allí. Por eso el hombre es, según Sócrates, la única puerta del saber. Su estrategia mayéutica consiste en acompañar a cada persona paso a paso hacia un mejor reconocimiento de sí misma y de su relación con su entorno, es decir, acompañarla hasta la puerta al saber que es ella misma. Su única herramienta para lograrlo es apelar al hecho de que esa puerta está ya siempre abierta y, por decirlo así, Sócrates reclama el acuerdo de sus interlocutores a cada paso que da, y ese acuerdo compromete de forma inevitable a todas las personas, por más internamente divididas que esté. En caso de que el proceso encuentre resistencias, como por otro lado es habitual, este compromiso integral de otro protege a Sócrates de posibles reacciones airadas. El hecho de que más de una vez esa defensa aparezca el punto de ceder deje suficientemente claro el grado de fragmentación interna en que viven algunos. En el caso de la sociedad, en cambio, no hay modo de obtener su asentismo pleno a lo que se dice en cada momento del proceso mayéutico, o mejor dicho, este asentamiento pleno solo se obtendría en el caso de una sociedad que ya fuera justa y que deliberadamente se pusiera a sí misma por delante de cualquiera de sus asuntos. Mientras no sea así, la sociedad se mostrará dividida y la política será, por definición, un asunto de facciones. Cualquier intervención en la institución democrática se enmarcará dentro de esta lógica. El origen del cinismo. Uno de los discípulos de Sócrates que más destacó en su tiempo fue Antítenes, que cuya extensa obra, sin embargo, no se ha conservado nada. Según Diógenes Laercio, Antítenes hizo suyo el interés socrático por la virtud como única guía de la conducta, así como la idea de que es posible enseñarla, aunque desde su punto de vista esta enseñanza no se limitaba al saber. Aristóteles le atribuyó incluso el rechazo de todas formas de definición universal. Para Aristóteles, el diálogo filosófico era un ejercicio necesario para revelar las inconsistencias y falsedades de las ideas recibidas, pero que debía ir acompañadas de otra forma de disciplina dirigidas a rechazar los falsos deseos y necesidades para acercarse a una vida sencilla y natural. Las ideas de Antítenes encontrarán continuidad en Diógenes, fundador de la escuela cínica. En el relieve producido abajo se puede ver a este filósofo dialogando con Alejandro Magno desde la tinta que le servía de vivienda. Cualquier intervención en las instituciones democráticas se enmarcará dentro de esta lógica. Lo máximo que se podrá obtener es una mayoría, y Sócrates insiste el cansancio en que ninguna mayoría equivale a lo que es la ciudad misma, tomada en su integridad. Ningún gobierno que busque solo el beneficio de algunos puede ser un buen gobierno. Y eso no cambia por el hecho de que esos algunos sean más que los otros.
Cuando Sócrates dice que los políticos al uso como Pericles no hacen verdaderas políticas al limitarse a preocupar a la ciudad lo que ella desea, se refiere a que procuran a la ciudad lo que quiere la mayoría. Quien quisiera dar el conjunto de la sociedad lo que realmente quiere será percibida en un primer momento como alguien que se le opone y no dispondrá de defensa alguna frente a la represalia de cualquier facción que se considere perjudica por sus propuestas. El mal resultado de su único discurso el día de su juicio parece confirmar su convicción de que, a un colectivo, el sabio solo puede precipitar su final. De acuerdo con esto, el único camino que ve Sócrates para acceder a la ciudad en sí misma es tomar el rodeo de ir ciudadano por ciudadano para llamarle la atención sobre sí mismo. Resulta sorprendente que un proyecto político tan modesto fuera suficiente para llevarlo a juicio. Por lo cierto es, pero lo cierto es que Sócrates realizó también algún acto político más cargado que pudo precipitar este final. En efecto, por más rigurosamente que quisiera atenerse Sócrates a su programa ético de actuación, el funcionamiento de la democracia ateniense la convertía en algo casi imposible. La ciudad dependía de la participación directa de ciudadanos para su actividad diaria y la reclamaba de muy diversas formas. No solo esperaba sus intervenciones en los órganos deliberativos, ya fuera la asamblea, el consejo o los tribunales, donde se tomaban la mayor parte de las decisiones del gobierno, sino que cubría también la mayoría de sus cargos públicos por sorteo entre los ciudadanos. En su discurso de la apología, Sócrates explica que solo le tocó ser magistrado en una ocasión, pero que bastó para que estuviera a punto de hacerse realidad su profecía respecto a sí mismo y la política. Durante el año en que sirvió en el Consejo, el 406 a.C., le tocó asistir a una sesión particularmente agitada en la que los atenienses decidieron juzgar colectivamente a 10 generales por supuesto abandono, por supuesto abandono del deber de socorro de sus propios soldados caídos al mar en combate. Baste decir aquí que la decisión de realizar un juicio único era ilegal y que todo el proceso tenía más que ver con íntegras sectarias que con ningún abandono real del deber. En estas circunstancias, Sócrates fue el único de los magistrados que se opuso a la decisión de la masa, que se giró contra él, y a punto estuvo de incluirlo también entre los reos, que en efecto terminaron siendo ajusticiados. La decisión dio mucho que hablar y no tardó en reconocerlo como injusta por la mayoría de los atenienses. Sigue Sócrates. Y esto ocurrió cuando la ciudad aún tenía un régimen democrático, pero cuando vino la oligarquía, los 30 me hicieron llamar, junto con otros 4, y me ordenaron tener de Salamina a León en el Salaminio, para darle muerte, pues ellos ordenaban mucho más cosas de este tipo también a otras personas, porque querían cargar de culpa al mayor número posible. La respuesta de Sócrates en este caso fue negarse a cumplir las órdenes. Después de salir, los otros 4 fueron a Salamina y trajeron a León, y yo salí, me fui a casa. La derrota de la ciudad ante Esparta, tras varias décadas de guerra por el dominio de la religión, supuso que, en un primer lugar, la sustitución del régimen democrático de Atenas por un régimen oligárquico a imágenes de los espartanos, el régimen conocido como el de los 30 tiranos dura menos de un año, pero se caracterizó por una terrible represión. Sócrates aprovecha este ejemplo para insistir en su neutralidad entre los dos principales facciones en una pugna política por el dominio de las ciudades. Esto es, entre las oligarquías y los demócratas. A grandes rasgos, el banco oligárquico argumentaba
agrupaba a las familias aristocráticas y terratenienses junto a sus cadenas clientelas tradicionales, el abandono democrático a las nuevas clases comerciales surgidas al amparo del desarrollo del mercado y el imperio. Los diferentes intereses del Estado van de estos bandos los empujaron habitualmente hacia posturas contrapuestas en la gestión de los asuntos de la ciudad y de su relación con sus vecinos. Cuando mis hijos sean mayores, castigadlos causándoles las mismas molestias que yo a vosotros. Sócrates en la Apología. A grandes rasgos, el bando oligárquico agrupaba a la familia aristocrática a terrenos terratenienses. Aristocrática, a grandes rasgos, el bando oligárquico agrupaba a familias aristocráticas y terratenientes junto a sus cadenas clientelares tradicionales. El bando democrático a las nueve clases comerciantes surgidas al amparo del desarrollo del mercado y el imperio. Los diferentes intereses de estos bandos lo empujaba habitualmente hacia posturas contrapuestas en la gestión de los asuntos de la ciudad y de la relación con el vecino. Existe ya desde la antigüedad la tendencia de atribuir simpaticias oligárquicas a Sócrates y haber detrás del juicio una venganza de los demócratas tras la represión de los 30 tiranos. Ciertamente los diálogos socráticos están salpicados de comentarios favorables a Esparta, espejo en el que se miraba a los oligarcas, así como dos críticas muy directas a sus destacados líderes del bando democrático. Como Pericles, Sócrates repite a menudo que el gobierno de la mayoría no es más que el gobierno de la ignorancia. Por otro lado, los nombres de las personas con las que se relaciona con estos diálogos pertenecen en muchos casos a las familias más aristocráticas de la sociedad ateniense. Dos de esos nombres, Critias y Cármides, corresponden de hecho a miembros muy destacados de los 30 tiranos. En el ambiente cargado de resentimiento de la Atena reciente demostrado por España y víctimas de las represiones obligadas, amistades como estas podían resultar peligrosas en previsión precisamente de que los ciudadanos, de que la ciudad pudiera entrar a una espiral de represalias y vengados a la caída del régimen de los 30 tiranos, se decretó una amnistía política general. El hecho de que Meloto formularan sus cargos contra Sócrates en el terreno de la imperiedad. Ya hemos visto hasta qué punto estos cargos resultaban vagos y heterodoxos. Podrían haber sido solo un modo de rodear este impedimento. De ser así, el destino de Sócrates preveía para sí desde largo tiempo atrás se habría consumado no solo a pesar de sus esfuerzos para evitar todo trato con la política, sino la orden terminante de las propias autoridades políticas de que nadie actuara contra él. De acuerdo con el planteamiento de Sócrates, la colectividad constituye un sujeto demasiado práctico como para resultar controlable a nivel racional y por tanto también a nivel moral. Simplemente es mucho más incompetente que el individuo tanto para dominarse a sí mismo como para dejarse guiar por el sabio. Sócrates no tiene ninguna propuesta específica para resolver este problema, más allá de retrasar en lo posible el desenlace trágico de la agrura tanto para él sabía como para la propia colectividad, para, precisamente para cubrir esta laguna aparente de los filósofos. Su maestro introduce a Platón algunas de sus invocaciones más sustanciales, hasta el punto de que algunos intérpretes señalan esta cuestión como el motivo de la ruptura definitiva entre ambos. Si en algún diálogo puede reconocerse esa tensión entre Sócrates y Platón, es la República. Muchos intérpretes creen reconocer en el primer libro del diálogo al viejo Sócrates, que ha estado hablando en los diálogos precedentes, mientras
que a partir del segundo, este ya no sería más que un portavoz, una máscara literaria del propio Platón. Así el primer libro gira en torno a la justicia como virtud del individuo, examina el tema de forma enética y concluye como es habitual en aporías. A partir del segundo, el asunto se traslada a la justicia en el conjunto de la sociedad y el examen recurre a técnicas argumentativas mucho más constructivas. Las conclusiones alcanzadas, pues aparentemente sí se alcanza a conclusiones en esta parte del diálogo, constituyen la primera teoría política propietaria dicha de la historia. En la República, Platón trata de dar respuesta por primera vez a los problemas derivados del propio carácter plural de una colectividad por lo que se respecta a su tendencia a la división interna. Sus respuestas pasan por establecer divisiones basadas no en circunstancias puntuales, sino en la naturaleza de la persona, de las, dada la peligrosidad propia de la colectividad. La primera que de estas divisiones es la clase de las guardiantes, encargados de protegerla de otras sociedades y también, por supuesto, de sí misma. Por encima de las clases de los guardiantes se encuentran las clases de los dirigentes, por debajo las de los productores. Esta estructura se corresponde con una división tripartitaria análoga en el alma de cada persona, que incluiría una parte racional, una parte irascible, una parte concupiscible. En la República, estas partes se describen muy literalmente como un hombre, un león, un monstruo de varias cabezas, las unas de animales domésticos, las otras de bestias feroces, y que y producir todas esas cabezas y mudarla a su arbitrio. La pertenencia a cada una de estas clases dependerá de la parte del alma que domine en cada cual, por efecto tanto de sus propias tendencias como de la educación de que la sociedad le proporciona. De este modo, el examen de Sócrates percibía para todo quedará limitado en la república ideal que propone ahora Platón a los destinados al gobierno. La educación La educación de las clases inferiores recurriría a la estrategia retórica específica para cada una de ellas, incluida la intervención de mitos y formas aún más abiertas de engaño. Esta estructura social es descrita con todo género de detalle, entre lo que se incluyen las sensaciones previstas para quienes la desafíen, entre ellas la pena de muerte. Es frecuente observar que Platón, en su madurez, podría haber visto con mejores ojos la ejecución de Sócrates. Todavía hoy se debate entre los especialistas el estatus que debe asignarse a esta división tripartita del alma y de la sociedad, y en qué medida debe identificarse al hombre al genuino o con todo o solo con alguna de estas partes y clases. Existe una percepción muy extendida de que esta teoría de una imagen más rica de la motivación de las personas que la socrática, además de una teoría política mucho más realista, es discutible, no obstante que el Sócrates de los primeros diálogos de Platón no pudiera admitir una complejidad como esta o incluso mayor en las almas de tal cosmos se muestra en su estado presente y por tanto una variedad igual o mayor también de clases de atenienses. Es indudable, sin embargo, que Sócrates no dedicó un minuto a especular acerca de estas cuestiones y a menos aún acerca de lo que puede considerarse la clave de vuelta de la teoría política de Platón. En efecto, aun cuando se admitiera que la sociedad ideal que tan detalladamente proyecta Platón corresponde a algunas verdades importantes acerca de cómo están configuradas las personas y las sociedades, quedan por establecer cómo se llega a esta verdad y cómo se impone además a la sociedad en su conjunto. Precisamente los problemas que atenazas el enfoque socrático, Platón resume su propuesta no en unas palabras que se han vuelto justamente célebres. No habrá disminución de los males
que, que desolan los estados, ni siquiera de los que afecta el género humano, a menos que los filósofos sean reyes de los estados o que lo que ahora se dice reyes y soberanos pasen a ser verdaderos y serios filósofos. No habrá disminución, no habrá disminución de los males que, que, que desolan los estados, ni siquiera de los que afectan al género humano, a menos de que los filósofos sean reyes de los estados o que los que ahora se dicen reyes soberanos pasen a ser verdaderos y serios filósofos. La solución de Platón al problema político de Sócrates consiste, en último término, en poner al filósofo que el gobierno debe desde el principio. Por supuesto, esta propuesta solo es viable en la medida en que haya puesto la verdad previamente en el filósofo, por donde la teoría del filósofo rey va de la mano de la teoría de las ideas innatas, y en definitiva se trata de un cambio de enfoque. Sócrates veía la racionalidad como algo que debía ganarse en el futuro, mientras que Platón se esfuerza por convencernos de que está ya ahí desde el principio. No obstante, Platón es el primero en reconocer que esta verdad coincide desde un origen debe volverse a recordar, debe volver a recordarse y por tanto aprenderse, como si de hecho no se conociera. Del mismo modo, el surgimiento de un filósofo en la comunidad, así como su ascenso al poder, son hechos especialmente inexplicables. También para Platón, fruto de lo que llama la providencia divina. La explicación es perfectamente equiparable a las intervenciones del de Daimonion, Daimonion, de la explicación es perfectamente equipable a las intervenciones del Daimonion de Sócrates, aunque con una diferencia. Por más que Sócrates admitiera la eficacia de la intervención divina como de cualquier otro evento imprescindible, en ningún caso formaban parte de su explicación y ciertamente parece mejor explicación sostener que la existencia y ascenso al poder de un filósofo rey solo puede garantizarse en una sociedad ya integrada por filósofos como resultado de un examen cruzado del mayor número posible de sus miembros durante el mayor tiempo posible. Por otro lado, también podría decirse que en tal caso no habría falta que nadie gobernara realmente a otro, pues cada cual se gobernaría en últimos términos a sí mismo. La política sencillamente no parece tener ningún lugar en el mundo de las mejores reflexiones posibles, que es el único que es el único que interesa a Sócrates, que es el único que interesa a Sócrates. De nuevo, el problema del enfoque socrático es su aparente irrelevancia para la vida de cualquier persona o sociedad concreta y real, tal como se ha señalado la evaluación del Platón a partir de las enseñanzas de Sócrates puede leerse como un intento de dar respuesta a las inquietudes de estas personas y estas sociedades, o si se quiere, como un cambio del humor optimista de Sócrates que le lleva a pensar únicamente en la mejor reflexión posible en cada caso, al humor más pesimista de Platón, que se preocupa por garantizar al menos un pedazo de esta idea, de esta idealidad para las personas y la sociedad presentes. En esta línea se han apuntado que las teorías de Platón maduró no tienen por qué verse con una ruptura con Sócrates, sino como un desarrollo perfectamente compatible en la medida en que se ocupan de asuntos por los que éste sencillamente no manifiesta ningún interés. Otra cuestión es si en este intento de asegurar algo de la verdad y la virtud ideales para el hombre concreto y actual no se malogra al espíritu del proyecto socrático y se enredan las explicaciones en las mismas irracionalidades e injusticias que se quieran evitar.
En esta línea, y de hecho la crítica que dirigió el filósofo contemporáneo Karl Popper a Platón, en opinión de Popper, Platón traicionó de forma muy fundamental el legado político de Sócrates, cuya práctica de examen crítico y el margen del poder estaba en sintonía con el espíritu. En la democracia ateniense, aun cuando sus reflexiones se enfrentan eh, eh, se, 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 aun cuando sus reflexiones no encuentran nunca en el terreno propiamente político y se quedaran en el aspecto humano o del problema político. La teoría platónica, en cambio, se desentendió por completo de la cuestión de cómo deben controlarse a quien manda, para centrarse en cómo acercarse a la persona de la sociedad. En el sentido, Popper no duda en situar a Platón en el origen de todos totali- los totalitarismos. Es improbable, no obstante, que Sócrates hubiera visto con mejores ojos una reflexión política centrada en el diseño de mecanismos e instituciones dirigidas a garantizar el control de unos por otros. Para Sócrates, un sistema así se basaría en suponer que si todos se controlan unos a otros, no es preciso confiar en que nadie se controle a sí mismo. Y esta suposición le habría parecido sin duda tan insostenible como para su discípulo Platón. Para ambos está muy claro que no puede haber otro gobernante que el sabio y que el único control realmente afectivo en el que pueda estar sometido en su propia sabiduría. En la perspectiva de Sócrates, no obstante, no había otro camino hacia esa sabiduría y que esa virtud que cada persona tomaba en su individualidad, y la sociedad no podía aportar a ningún ataque ni ninguna garantía de este sentido. Ya fuera el modelo popperiano o en el platónico, el resumen que ofrece Sócrates de su filosofía en su discurso de la apología, que no hay otro camino hacia el saber o la virtud que el hombre, a la vista de todo lo que se ha dicho hasta aquí, no parece un mal resumen. De hecho, el hombre individual era la gran novedad del periodo histórico que le tocó vivir a Sócrates. En un contexto de cambios de gran calado, de gran calado en la sociedad de su entorno, que tenían el efecto de ecuacionar su estructura tradicional y dotar de una autonomía y una movilidad sin precedente a sus individuos. Sócrates sitúa a estos individuos en el centro de su reflexión y le ofrece una forma de concebirse y gobernarse a sí mismo que le permite orientarse en el nuevo entorno. La nueva autonomía que se obtiene, así se tiene sin duda su precio. Yo os aseguro, hombres, que me habéis condenado, que inmediatamente después de mi muerte os va a venir un castigo mucho más duro. Por Zeus, que el de mi condena a muerte, en efecto, no hará habéis hecho esto creyendo que os ibais a librar de dar cuenta de vuestro modo de vivir, pero como digo, os va a salir al contrario. Van a ser más los que os pidan cuentas. Eso es a los que yo ahora contenía sin que vosotros lo percibieras. Serán más intransigentes por cuanto son más jóvenes y vuestros os irritáis más. Pues si pensáis que matando a la gente vais a impedir que se os reproche que no vivís rectamente, no pensáis bien. Este medio de evitarlo ni es muy eficaz ni es muy honrado. El más honrado y el más sencillo no es reprimir a los demás, sino prepararse para hacer lo mejor posible. Yo os aseguro, hombres que me habéis condenado, que inmediatamente después de mi muerte os va a venir un castigo mucho más duro. Por Zeus, que el de mi condena a muerte, en efecto, ahora habéis hecho esto creyendo que os ibais a librar de dar cuenta de vuestro modo de vida, pero como digo, os va a salir muy al contrario.
van a hacer más lo que os piden cuentas. Estos a los suyos yo ahora contenían sin que vosotros los percibierais. Esos a los que yo ahora contenía sin que vosotros los percibierais. Serán más intransigentes por cuanto son más jóvenes, y vosotros os irritaréis más. Pues si pensáis que matando a la gente vais a impedir que se os reproche que no vivís rectamente, no pensáis bien. Este medio de evitarlo ni es muy eficaz ni es muy honrado. El más honrado y el más sencillo no es reprimir a los demás, sino prepararse para hacer lo mejor posible. En este pasaje, los sustitutos más jóvenes de los que habla Sócrates son probablemente sus discípulos, pero no llevaríamos muy lejos el argumento si dijéramos que también podrían ser los propios atenienses que le están condenando. En efecto, estos no tendrían más remedio que retomar sobre sí mismo el trabajo de Sócrates. La lección socrática básica es que una sociedad de individuos autónomos exige una forma de vivir mucho más deliberada por parte de todos y cada uno de estos individuos. Sócrates traduce esta mayor deliberación en la necesidad de vivir con arreglo a un método que es también una ética. Esta era la misión y también el castigo que dejaba a Sócrates a los condenados atenienses y por supuesto también a todos nosotros después. La muerte de Sócrates, pintura de 1787 del artista neoclásico francés Jacques Louis David. Las palabras de Sócrates bien podrían ser las que se encierran en su discurso en la apología. Es preciso que también vosotros estéis llenos de esperanza con respecto a la muerte y la tengáis en el ánimo esta sola verdad, que no existe mal alguno para el hombre bueno, ni cuando vive ni después de muerto, y que los dioses no se desentienden de sus dificultades. Tampoco lo que ahora me ha sucedido ha sido por casualidad, sino que tenga la evidencia de que ya era mejor para mí morir y liberarme de trabajos. Glosario. Autodominio, término griego derivado por tres discípulos de Sócrates, y Sócrates, Xenofonte y Platón, a partir del adjetivo acrates, que se refiere al poder sobre otra persona u objeto, para convertirlo en poder o control sobre uno mismo. En particular, se refiere a la capacidad de resistir a deseos e impulsos de diversas índoles, por ejemplo, sexuales. Se trata de una de las cualidades básicas de Sócrates que Xenofonte convierte en los fundamentos de todas las virtudes. Véase inconsistente, autarca, autarquia, autarquia, autosuficiencia, capacidad de satisfacer las propias necesidades sin depender de otro, así como de gobernarse a uno mismo sin ceder a influencias ajenas. Se trata de otras de las cualidades básicas que tradición, que la tradición atribuye a Sócrates. Se trata de otra de las cualidades básicas que la tradición atribuye a Sócrates y el fin perseguido por la virtud del autodominio. La reflexión ética a partir de Sócrates convierte la autonomía en uno de los elementos centrales de la felicidad.
véase autodominio, felicidad. Aporía, literalmente, camino sin salida. En lógica se usa para referirse a una dificultad lógica insuperable. Bien, la nación resulta inicialmente inesperable de las cualidades físicas y morales que se atribuyen al héroe homérico, como el valor, la fuerza y las habilidades o la inteligencia, consideradas en bloque y de forma en buena medida inseparables, incluido al éxito en su empleo. A medida que las estructuras sociales propias del mundo homérico van cediendo, el término va asumiendo el significado valoratorio abstracto que nosotros le atribuimos. Convención, nomos, la noción de abrazar, de abra la noción abraza desde la ley formal hasta la costumbre informal. Y a partir del siglo V a.C. gana fuerza en la concepción como aquello que es fruto de la arbitrariedad del hombre en contraposición a la naturaleza. Arquelao es el primero en relacionar la justicia con la convención y no con la naturaleza, una opinión que se generalizó entre los sofistas. Su carácter apunta hacia la superación de la dicotomía al buscar la unidad de la naturaleza detrás de la variedad de la convención. Véase justicia, naturaleza. Justicia. Originalmente el término iba asociado al comportamiento habitual de acuerdo con la naturaleza o la sociedad. La reflexión crítica que plantea Sócrates para hallar la definición universal del fin de estos comportamientos abre la puerta a la concepción normativa, es decir, relativa a cómo deben ser las cosas y no a cómo son, que las asignamos hoy. Felicidad, el bien último para el hombre, es decir, aquello que es querido por sí mismo y no como medio para nada más. Para Sócrates, el bien último es el saber. Incon incontinent incontinencia. Según Aristóteles, falta de dominio sobre uno mismo y tendencia a ceder los deseos a los placeres, en especial los del orden sexual. Aristóteles le dedicó un libro a su ética nicomaquea y la convierte en la principal objeción del intelectualismo moral socrático. Mayéutico, término tradicionalmente empleado para referirse al método socrático. El concepto remite a la noción de dar a luz e incide que en el hecho de que el método prevé que el propio interrogado llegue a la verdad por sí misma a través del contraste de sus propias opiniones con las de otros y no por una enseñanza positiva recibida desde el exterior. Método, palabra formada por el prelijo más allá y odos, camino, por lo que significa literalmente camino hacia. En el lenguaje corriente de la época se usaba para describir las actividades de los médicos o los retóricos en el sentido genérico de la sucesión de actos tendentes a un fin. Naturaleza. El término se refiere originalmente tanto al conjunto de lo que hay como a los rasgos propios y específicos de ciertas clases de seres y objetos. La noción va asociada de forma estrecha al movimiento, el crecimiento y las necesidades, todo ello intrínsecos e independientes de influencias externas. Virtud. El término alude originalmente a la excelencia de alguien que de acuerdo con su naturaleza. En este sentido, puede aplicarse a toda clase de hombres o mujeres en relación con las actividades más diversas e incluso a objetos inanimados como un navío. De hecho, la amplitud de la aplicación del concepto de la Grecia antigua vuelve difícil dar una definición precisa. La reflexión ética a partir de Sócrates va acercando el significado de la palabra, el sentido moral de su equivalente moderno, virtud. Lecturas recomendadas. Sócrates furioso, El pensador y la ciudad, Barcelona. Anagrama, 2004. Abordaje reciente
atractivo del tema clásico de la relación entre Sócrates y su ciudad. Alegre A. Los sofistas y Sócrates. Ascenso y caída del polis. Barcelona. Montesium. 1989. Una aproximación a Sócrates en el contexto de la polis, escrita por uno de los principales especialistas españoles actuales en filosofía antigua. Billing. Sócrates. El saber como ética. Barcelona, Península. 1998. Una amena aproximación a Sócrates desde la perspectiva de su ética. Dorion. Sócrates, Barcelona, Da Vinci Continental, 2009. Breve presentación de la figura socrática a cargo de uno de los especialistas más reputados a nivel internacional. Festugiere, Sócrates, Salamanca, San Esteban, 2006. Una introducción clásica al pensamiento de Sócrates que conserva toda su vigencia. La ética Sócrates. La ética de Sócrates. Barcelona, Andrés Bello, 1999. Una discusión personal e interesante de la ética socrática. Historia de la filosofía griega. Gurdjieff, Historia de la filosofía griega, volumen 3, Barcelona, RBA, 2010. Una referencia internacional incuestionable en la filosofía antigua. Elogio de Sócrates, Barcelona, Paidós, 2008. Una breve conferencia que incide sobre algunos de los rostros más ortodoxos de Sócrates. Kierkegaard, escritos, incluye la tesis doctoral de Kierkegaard, titulado El concepto de ironía, con especial relación a Sócrates, definida en Copenhague en 1841. Una visión imprescindible de Sócrates como ironista. Luri G. El proceso de Sócrates y la transformación del socratismo, Barcelona, Trota, 1998. Una reivindicación del interés de Sócrates para la filosofía actual. Yedo, El origen del diálogo y la ética, Madrid, Gredos, 2011. Una aproximación personal a los dioses socráticos, nada interesada en distinguir entre Sócrates y Platón, por uno de los principales especialistas españoles en filosofía griega. Nehamas, A. El arte de vivir, reflexiones socráticas a Platón, a Foucault. Valencia, Pretexto 2005. El autor sitúa a Sócrates dentro de una tradición que se extiende hasta nuestros días, centrada en la ética como ciudades de sí. A. Centrada en la ética como cuidado de sí. Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, Barcelona. Un ataque directo a Sócrates que ha marcado a todos cuantos han hablado después de él. Stratton, Sócrates en 90 minutos. Madrid, siglo XXI, 1999. Una brevísima introducción a Sócrates desde una perspectiva interesante y crítica. Strauss, La ciudad y el hombre, Buenos Aires, Katz, 2006. Strauss es uno de las referencias imprescindibles para la interpretación de Sócrates desde una perspectiva original y polémica. Vida de Sócrates. Tobar A. Vida de Sócrates. Madrid Alianza. 1984. Un estudio muy completo y personal sobre la vida y la obra de Sócrates. Bueno, y el índice. Sócrates no escribió nada, ni fundó ninguna escuela, ni desarrolló teorías concretas. Sin embargo, su figura es una de las más influyentes de la historia del pensamiento. Se ha convertido en símbolo del pensador crítico que desafía las ideas de su tiempo. El método socrático a él debido parte del reconocimiento de la propia ignorancia para, a través del diálogo y la contradicción, conducir al interlocutor hacia la verdad. Armado con él, aguijoneó las conciencias de sus conciudadanos de las Atenas del siglo V a.C., entre ellos al joven Platón, que le hizo protagonista de sus escritos y le erigió en el primer mártir de la filosofía.